Y nosotros vamos a orar para pedir que Dios obre en nosotros a través de su palabra. Bendito Padre, también te agradezco por esta oportunidad que tenemos de tener tu palabra en nuestro idioma, muchas versiones en nuestro idioma para poder entenderte mejor. Gracias porque podemos abrirla con libertad, nadie nos está persiguiendo aquí. Y gracias porque es gratis. Todos podemos tener una copia, incluso en nuestro celular. Gracias por la tecnología y los recursos que tú provees para hacernos de una Biblia. Te pido que bendigas este tiempo, Señor, que tú hables por mí, que me ayudes a ser claro, Señor, y el mensaje que tengo preparado, Señor, ayuda a que sea mejor de lo que preparé, Señor. Te pido que bendigas a Marisa y a Ale que están enseñando a nuestros hijos, Señor, que les ayudes a expresar a ellos en cada una de sus edades lo que tú le pusiste en su corazón, y ayúdale a ser fiel. Y también te pedimos por todos los lugares donde tu palabra se está predicando o se va a predicar en esos momentos, para que tú la bendigas, que tú la lleves a los corazones de los que oyen, Señor, y que hagas tu obra poderosa en cada uno. En nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a leer versículo 31. Dice: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Recuerdo la primera vez que leí esto en Efesios, y bueno, pues de cierta manera es familiar, ¿no? ¿Alguien no había escuchado este versículo? No, que si alguien no lo había escuchado. Generalmente todos, bueno, uno, dos, ajá. Lo cual quiere decir que es demasiado conocido. Y recuerdo la vez que lo leí, porque cuando leí Efesios 32, quedé asombrado. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Recuerdo la primera vez que leí esto, porque dije, hay algo grande aquí. Esto no es, ya no está hablando del hombre y la mujer. Hay algo realmente grande aquí. Y obviamente no entendí demasiado el significado. Solo recuerdo que sentí que esto ya se salía de mis manos. Sentí que había algo realmente gigante, enorme, majestuoso, porque se estaba refiriendo no al hombre y la mujer, sino a Cristo y a su iglesia. Y no entendí, y sigo sin entender muy bien, porque creo que es algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Porque es algo tremendamente personal, porque yo soy parte de la iglesia, ¿no? Entonces dije, no entiendo, pero hay algo aquí que no logro entender. Si lo pudieran notar, todo lo que hemos estado viendo
en cuanto al papel de la esposa y del esposo, todo está fundamentado en la relación de Cristo y su iglesia. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Efesios 5, 23 al 32, y todo está fundamentado en cómo es Cristo. Como es Cristo, entonces tomen el ejemplo los esposos. Y como es la iglesia, así como es la iglesia, tome el ejemplo la mujer. Solo tanto mujer como hombre, bueno, esposo y esposa, tomamos el ejemplo de esta relación para vivir nuestra relación. Pero hoy quiero dejar de lado, por un momento, la relación matrimonial terrenal, para concentrarnos en la relación matrimonial celestial. La relación entre Cristo y su pueblo, que es la iglesia. ¿Quién de aquí había escuchado que Cristo tiene una esposa? No todos. ¿Quién no había escuchado eso? ¿Quién no había escuchado? Levanta la mano. ¿Quién no? ¿Quién no? Ok. Cristo tiene una mujer. Y de ahí aprendemos. Bien. Entonces, mi deseo en este mensaje es que podamos aprender y sentir la grandeza de esta relación. Entonces vamos a dar un vistazo a lo que nos interesa de este pasaje y vamos a volver a leer Efesios 5, 22, desde versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, aquí quiero que ustedes vayan poco a poco identificando o separando lo que nos va a interesar para este sermón. O sea, ¿qué es lo que hace Cristo y qué es lo que hace la iglesia? Dejen al lado el esposo y la esposa. ¿Qué es lo que hace Cristo y qué es lo que hace la iglesia? ¿Okay? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos los miembros de su cuerpo. Vamos a parar ahí. Vamos a rescatar entonces lo que nos interesa para este sermón. Versículo 23. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también es el salvador del cuerpo. ¿Ok? Cuerpo es aquí sinónimo de iglesia. Cristo es la cabeza, su iglesia es su cuerpo. La iglesia, versículo 24, está sujeta a Cristo. ¿Cuánto? ¿Cuán sujeta está la iglesia a Cristo? Porque dice, cuando se refiere a la mujer, dice, debe estar a sus maridos en todo. Podemos deducir entonces que la iglesia se sujeta a Cristo en todo. Versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, y la santificó habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Vamos a ver todo lo que significa eso. Y la santificó para presentársela a sí mismo como una iglesia toda gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin mancha alguna, sin tacha, inmaculada. Versículo 28. Cristo amó a la iglesia como a sí mismo. Versículo 29. Cristo sustenta y cuida a la iglesia, que es su cuerpo. Bien, entonces esto puede sonar de repente muy impersonal, porque no estamos hablando de nosotros,
porque estamos hablando de algo muy, muy elevado, ¿no? Cristo y su iglesia, entonces así como que, bueno. Pero no es tan impersonal, porque todo creyente pertenece a este cuerpo que es la iglesia. Vamos a profundizar en eso. En primer lugar, hay dos descripciones de Cristo aquí, en el versículo 23. ¿Cuáles son estas dos descripciones de Cristo? Dos descripciones de Cristo, ¿cuáles son estas dos? Versículo 23. No, como cabeza, sí es una. ¿Y qué más dice? Salvador. Tengo una pequeña duda. O sea, si nosotros somos la iglesia, usted nos ha dicho, Sí. entonces somos la esposa de Cristo. Sí. ¿Sí? Toda una revoltura aquí en la cabeza. Dices, ¿qué? Sí. Si es la primera vez que lo escuchas, te dices, ¿qué? Pero realmente sí es así. Y vamos a ir sobre eso durante el sermón. No se van a quedar con dudas. De hecho, se van a emocionar, creo yo. Bien, entonces, en primer lugar hay dos descripciones de Cristo. La primera es que Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el salvador del cuerpo. Creo que el énfasis del pasaje no está tanto en eso, sino en cómo es que llega a ser eso para la iglesia. ¿Cómo es que llega a ser cabeza? Bueno, ya vemos qué significa cabeza, ¿no? ¿Qué significa? Ser líder, autoridad, ¿qué? La parte principal, definitivamente ser líder, parte principal, autoridad. Lo que él dice es lo que se hace. Bien. ¿Y Salvador? ¿Qué significa que sea el Salvador? Que nos rescata. Bien. Vamos a ver de qué. Pero creo que el énfasis entonces está en cómo y por qué es que Él llega a ser nuestra cabeza y Salvador. Ahora, estas dos partes reflejan nuestra relación con Él. Lo veíamos en el estudio de las 10, que los cristianos solemos separar lo que más nos conviene y desechar lo que no nos conviene, ¿verdad? A los cristianos nos gusta estar justificados, pero no queremos la regeneración, no queremos los cambios. Queremos ser salvos del infierno, pero no queremos cambiar nuestras vidas, ¿ok? Pero no se puede, están junto con pegado. Aquí pasa algo similar. A los cristianos nos gusta que Jesucristo sea nuestro Salvador, ¿sí o no? Decimos, ya me libré del infierno. Sin embargo, no nos gusta que sea nuestro Señor, porque es el que manda y es el que pone las reglas. Entonces, pero está junto con pegado también. Cabeza, autoridad y salvación. O sea, Señor y Salvador. Cuando decimos, acepta a Cristo como tu Salvador, no debería ser así. Acepta a Cristo como tu Señor, o sea, como el que manda, el que pone las reglas de tu vida, no tú, ¿no? Bien, entonces creo que los versículos 25 a 27 es el centro del por qué llega a ser nuestro Salvador y por lo tanto Señor. Vamos ahí, Efesios 5, 25 al 27. Dice que Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Creo que tristemente damos eso por hecho. Creo que no logramos sentir lo que deberíamos sentir por esto. Y puede ser por causa del pecado, porque el pecado nos hace acostumbrarnos a la gracia de Dios. ¿Sí o no damos por hecho la gracia de Dios? Decimos, Dios debe darnos gracia. No, Él no debe darnos gracia. Si es un deber, ya no es gracia. La gracia es algo que Él desea hacerlo. ¿A quién quiere? ¿A quién quiere?
Y su sacrificio entonces, y su salvación, la empezamos a normalizar, ¿sí o no nos pasa? Y empezamos a decir, ya soy salvo. Qué bueno. Y un gracias a Dios, pero bien vacío. Dejamos de sentir agradecimiento por su salvación. ¿A quién le ha pasado? Empiezas a dejar de sentir ese agradecimiento, de decir, Señor, gracias, ¿no? Porque lo que me iba a tocar no era bueno. O también dejamos de sentir asombro por esa gracia hacia nosotros, que ni merecíamos. Porque de hecho es algo asombroso que nos haya dado gracia cuando ni la merecíamos. Entonces hoy es un buen día para recordar. Hoy es un buen día para recordar. Y el texto nos dice bastante. Dice, en primer lugar, que Cristo nos amó. Pero me surge una pregunta que damos por hecho. Voy a cerrar la puerta de acá atrás. Que está ese de acá. Hay una... ahora que estamos en Monterrey, este evento fue masivo, el de las conferencias. Cerca de 8,000 personas asistieron a las conferencias de todo México, pero también de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Pero coincidentemente había otro evento masivo. Era un tipo de marcha por Jesús. ¿Quién ha ido una vez a Marcha por Jesús? ¿No? De hecho fue ayer aquí en Guadalajara. Creo que por todo Hidalgo hasta el Plaza Tapatía, ¿no? Y vi un video, así como para promocionar la marcha, pero allá, creo que se llamaba un billón por Jesús o algo así se llamaba en Monterrey. Y en el video había personas con muy buena intención para querer expresar su fe en Cristo, y entonces estaban cantando juntos todos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y dices, ¿qué de raro tiene eso, no? No tiene nada de raro. Dios es un Dios de amor. El problema es nosotros. Damos por hecho que Dios tiene que amar, porque así es Él, ¿no? Entonces me surge esta pregunta, ¿por qué nos ama? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué responderían? Esa es una muy buena respuesta, pero más específicamente, ¿por qué? Porque somos su creación. Puede ser, ¿ok? Esto está muy elevado, ¿sí? Pero está bien. Sí, porque Dios es amor definitivamente, porque somos sus hijos. Estamos hablando, vamos a contextualizarlo. ¿Por qué Dios nos amó? Como para morir por nosotros, antes de ser sus hijos. Ese cambia un poquito, ¿no? ¿Quiénes éramos nosotros como para que Él nos amara? Si éramos alguien. Te voy a recordar quiénes éramos. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, 19. Esto que vamos a leer describe a la humanidad. No solo a unos pocos. No solo a los más poco honorables. No solo a los narcos. No solo a los que asesinan. No solo a los violadores. Esto describe a toda la humanidad, incluidos tú y yo. 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, o sea, de todos nosotros. Pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. O sea,
todo lo que Dios hizo, la creación, es una demostración visible, coherente y clara de que hay un Dios. ¿Okay? Pero, sigue diciendo, pues entonces, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No alcanzamos a notarlo aquí, pero esto es tan deshonroso para Dios. Demasiado deshonroso. La falta de agradecimiento, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Daniel necesita ayuda y Tony lo ayuda. Y Daniel se va así como con la computadora, no sé. Le falla la computadora a Daniel y Tony la arregla. Y la agarra y solo se va. Y Tony esperaría un agradecimiento, ¿no? Oye, gracias, ¿no? Mínimo, o cuánto fue, no sé, pero mínimo un gracias. Dices, bueno, se le puede perdonar. Ahora imagínense que a Daniel se le está ahogando su hijita. Y Tony, que es un excelente nadador, va y la rescata. Y la regresa y Daniel nomás se da la vuelta y se va. Dices, eso está mal. Eso está mal. Ahora, ¿cuánto Dios nos ha dado? Incluso antes de ser sus hijos. Demasiado. Y antes de ser sus hijos, nunca, aunque pensáramos que sí, nunca le dimos las gracias como Él lo merecía. Nunca nos vamos a poder imaginar cuán deshonroso fue nuestro desagradecimiento. No solo esto, sino que sigue diciendo, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la gloria de Dios. O sea, imagínense a Dios todo glorioso. Así, en toda su gloria, belleza, esplendor. Cambiaron esa gloria de Dios incorruptible por una imagen. Y esta imagen es en forma de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o reptiles. O sea, eso da asco. Porque lo más hermoso, lo más bello y lo más impresionante, no lo quiero, gracias. Quiero algo mucho menor. Un hombre corruptible, un hombre pecador. Entonces, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y entonces ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dices, ¿quién hace eso? ¿No? ¿Quién no quiere la verdad? ¿Prefieres una mentira? Bueno. Y adoraron y sirvieron a la criatura antes que el Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y dice, esto está bajando cada vez peor. Y dices, ¿no debería haber como un límite abajo? No, van hacia abajo. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, el reconocer es, perdóname Señor, perdóname, o es, Señor de verdad, o sea, es recobrar el sentido. Dios entonces los entregó a una mente depravada, para que hicieran cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos y mentores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y despiadados. Todo eso nos describe a cada uno de nosotros. Todo eso antes de Cristo.
Peor, peor, peor. Ellos, aunque conocían el decreto de Dios, o sea, sabían en sus corazones y en sus conciencias que los que practican tales cosas eran dignos de muerte, no solo las hacen, sino que les dan su aprobación a las que los practican. Te puedes dar cuenta de lo ofensivo, deshonroso y repugnante que es esto para Dios. Estoy seguro que no, porque yo tampoco puedo. Tengo una idea, pero no logro sentirlo, la verdad, tanto. Solo ten en cuenta que Dios es santo, sin pecado, y no tolera el pecado, no lo tolera. Es, ¿cómo podríamos decir? Es repugnante y solo es como él lo vomitaría si pudiera. Habacuc 1:13 dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Éramos sí repugnantes hacia él, pero también éramos objetos de su ira. O sea, no éramos... Mira, la gente normal piensa que Dios está bien con ellos, ¿no? Y por eso viven sus vidas como la viven, porque dicen, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, y Dios es bueno, Dios es amor, ¿no? Pero Salmo 5:5 dice: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Efesios dice que éramos sus enemigos. Y te lo vuelvo a repetir, hermano, nunca podremos imaginarnos cuán ofensivo era esto para Dios. Nunca podemos imaginarnos. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿por qué nos ama? ¿Qué vio en nosotros como para amarnos? Es algo inconcebible para nosotros que alguien ame a alguien siendo repulsivo, enemigo, porque nosotros generalmente amamos a los que nos aman, ¿no? Amamos a los que son agradables para nosotros. O amamos a los que nos hacen bien. Pero nada de esto era de nosotros hacia Él. El amor de Cristo hacia nosotros no reside en nosotros. No reside en nosotros. No teníamos nada amable que Él pudiera amar. Y tampoco después. Nunca tendremos algo amable. Todo su amor reside en Él, hacia nosotros. Jeremías dice: con amor eterno te he amado. ¿Lo has escuchado? Amor eterno. Pablo dice que nos predestinó en amor. Y quiero ponerte aquí una ilustración. Imagínense un hombre de la nobleza. Un buen hombre, pero de la nobleza. Puede ser un príncipe. Y tiene en su corazón un amor por una mujer. Por otro lado, hay una mujer que es una pordiosera, sucia, drogadicta, maloliente, que de su boca solo salen groserías, maldiciones. Ella está ahí tirada en la esquina, llena de excremento, de su propio excremento y de vomitada. Ella tiene un pasado de prostitución pública. Y todos los que pasan, ¿qué haríamos nosotros? Me voy para el otro lado y sigo con mi camino. Eso es lo normal. Todos prefieren pasarse al otro lado porque es tan desagradable pasar por ahí, por ya sea cómo huele, lo que te va a gritar si pasas por ahí. Ahora este hombre de la nobleza ve a esta mujer y la ama. Y dices,
choca, ¿sí o no? ¿No choca? Choca. No tiene sentido. ¿O tiene sentido? No tiene sentido. Multiplica esta situación por 10 millones de infinitos y es la situación entre Cristo y nosotros. Yo sé, no nos vemos tan pecadores como esto, pero éramos esto y peor. Esa es la realidad, es una realidad que no alcanzamos a entender, pero éramos peor. ¿Por qué nos amó? ¿Qué responderías? Nos amó porque nos amó. No hay otra. No hay otra respuesta. El amor de Cristo reside en Él, no en nosotros. No solo esto, sino que Efesios 5:25 sigue diciendo que Él se dio Él mismo por la iglesia. O sea, dio su vida. Es lo que quiere decir. Y nuevamente quiero dimensionar esto. ¿Cuánto le costó a Cristo esto, dar su vida? ¿Cuánto le costó? No solo su vida, de hecho. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, Él se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto le costó a Cristo esta muerte? Humillación. Hay algo antes. Separación del Padre. Durante toda la eternidad, Él había estado tan pegado del Padre como tú tienes a tu hijo en brazos aquí. Eso es lo que quiere decir Juan cuando dice que estaba en el seno del Padre. Estaba así, tal cual. Como Eliud y Betsabe, así. Estaba tan cerquita, estaban tan unidos, pero dice, Él no consideró eso como algo que aferrarse, sino que se despojó. Dijo, papá, voy a bajar. Dolor, hambre, cansancio, todas las cosas que un humano siente, Él las sintió. Nunca lo había sentido. Nunca había sentido sueño. Nunca había sentido hambre. Entonces, ¿vas a decir algo? No. Definitivamente humillación. Bien, vamos a Mateo 26. Mateo 26, vamos a leer 67 y 68. Y alguien que me ayude a leerlo, por favor. Mateo 26, 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Wow, o sea, eso me impresiona. O sea, imagínense a Dios en toda su buena intención de venir a salvar a la humanidad, topándose con ese tipo de personas que obviamente no creían en Él. Le cubrieron el rostro con algo, con una tela, con una bolsa, y empezaron a darle puñetazos en su rostro. Y le escupían y se burlaban. Y digo, Él es Dios, Él puede derretirlos en medio segundo. Humillación, burlas, incredulidad. Otra es que cargó nuestra maldición. Él, el que es justo, totalmente santo, se hizo, como dice, se hizo pecado por nosotros.
Y no es que Él se haya hecho pecador, sino cargó en Él el pecado. Algo que detesta, que no tolera. No solo eso, sino que sí probó la muerte. El que era eterno probó la muerte. Él es Dios, pero Él estuvo dispuesto a hacerlo por los pecadores. Por esta mujer repugnante. Dices, ¿qué? Como dice, alguien lo haría por un amigo, ¿no? Por un familiar, dice, pero dice Juan, dice Juan que alguien podría sacrificarse por alguien bueno, ¿sí? Pero dices, ¿por un pecador como yo? ¿Por qué? ¿No había otra forma? No nos podemos tampoco imaginar lo humillante que fue para Dios todo esto. No, porque no somos Dios. Pero sí necesitamos ponerlo en nuestra mente. Bien, no hay otra forma. Miren, la paga del pecado, ¿qué dice? Es la muerte. Un solo pecado. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán para ser desterrado de la presencia de Dios? Y fue muy grave a nuestros ojos. Comerse un fruto, ¿parece grave? A nuestros ojos. Sí, eso es lo grave, que fue desobediencia a Dios, sea cual sea. De lo cual aprendemos que tanto mentir como matar para Dios es igual de ofensivo. Ahora, ¿cuánto has pecado? ¿Cuánta ofensa llevas cargando contigo? El punto es que la ofensa es infinita, porque se le haces a un Dios infinito. Y solo alguien infinito podría pagar esta ofensa infinita. Pero no había nadie más que Él mismo. Así que Dios tenía que ser el que la pagara. Pero otra cosa es que, y lo más grande es que no lo hizo por obligación. Él lo hizo por amor. Dice Lucas, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Nadie lo obligó. Él solito dijo, voy, yo quiero ir. También dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Dice, ¿cuál gozo? ¿De qué gozo está hablando? ¿De qué gozo? Sí, definitivamente, pero ¿qué le deparaba después de la ascensión? Después de la crucificación, resurrección y ascensión. ¿Qué le deparaba? Su glorificación. Pero en su glorificación está con alguien. ¿Con quién está? Con la esposa. Con la esposa. Es increíble. Miren, vamos a Efesios 2. La esposa estaría con él allá y la esposa completaría su gozo. Efesios 2:6 dice, y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Estás en el trono de Cristo, junto con Cristo, como su esposa. Así que fue por el amor que nos tuvo, que Él, totalmente determinado y sin vacilar y pensando en ese gozo, fue a la cruz. ¿Qué obtuvo en la cruz? Ahora sí vamos a continuar con Efesios. ¿Qué obtuvo en la cruz? Y quiero que pienses en esa mujer repugnante, esa mujer pordiosera, sucia, grosera. Efesios 5:26 dice, para santificarla. O sea, la muerte, el darse a Él mismo fue para santificarla
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. En primer lugar, ¿qué quiere decir? Que la santificó. A ver, ¿por qué? ¿Eh? Que la limpió. No, la apartó. Wow, wow. Santificar no es meramente limpiar, a veces tiene ese contexto, pero generalmente es la separo para mí. Los utensilios de la casa de Dios en el Antiguo Testamento eran objetos comunes, pero en cuanto Dios los santificó para uso exclusivo. Esto no lo puedes usar para tu casa, esto es exclusivo para Dios. Entonces, siguiendo usando la ilustración de la mujer pordiosera, Jesús llegó, tomó a esta mujer pordiosera y dijo: tú eres para mí. Tú eres para mí, para nadie más. Y la apartó para él. Exclusividad. Y enseguida se dice, habiéndola purificado por el lavamiento. Sí, la purificó. Dice, lavándola por el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí no podemos excluir la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio. Es esto. Alguien es lavado completamente cuando, mediante el Evangelio, esa persona cree en Cristo. Y es lavada totalmente. Fíjense cómo lo dice. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. O sea, la apartó, pero había algo que no era coherente con él, ¿verdad? ¿Cómo era él? Un hombre noble, puro, santo. ¿Y cómo era la mujer? Sucia, pordiosera, impura, sí, impura, pecadora, pero dijo, no, sí te aparté y es para mí, pero no se va a quedar así, te voy a lavar, y ven. Y no solo eso, sino vestirla y curar todas sus heridas, sus pecados, como para que ella fuera perfecta, perfecta. Y ahora, todos los que la ven, imagínense la historia. Esta mujer, la gente conoce la historia, la gente del pueblo conoce esa historia, de que este hombre noble amó a esta mujer y la alabó. ¿Qué van a pensar cuando la vean en toda su gloria a esta mujer? Ajá. ¿Por qué? ¿Y de quién se van a sorprender? Del rey, porque... Exacto. Porque él lo hizo, no ella. Ella no hizo nada. Quien lo hizo fue él. Esta es una gran historia de amor, ¿sí o no? ¿Quién no? O sea, esto es para una película. ¿Qué es lo que Cristo obtuvo en la cruz? Eso. Pero vamos a ejemplificarlo de otra manera. Vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, vamos a leer a partir del 24, por favor. Ezequiel 36, 24. Me dicen cuando estén ahí, por favor. 36, 24. ¿Ya estamos ahí? Esta profecía es una profecía del nuevo pacto, lo cual quiere decir que todos los que creemos en Cristo estamos incluidos en esto. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. ¿Les suena esta historia de amor? De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré.
¿Ok? Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y yo haré, dice Dios, yo haré que ustedes anden en mis estatutos y yo haré que ustedes cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Versículo 33. Así dice el Señor Dios. En el día que yo limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación en vista de todo lo que pasa. Y los que pasan dirán, esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Pero también las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, ahora están fortificadas y habitadas. ¿Qué pasó? Y las naciones que queden a su alrededor sabrán que yo, el Señor, lo he hecho. ¿No es la misma historia? Cuando Cristo nos santificó y nos apartó exclusivamente para Él y para nadie más, donde los ídolos no tienen cabida, Pablo dijo esto: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras, pero para posesión suya. Y nos purificó por el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, habla de una limpieza, ¿no? De limpieza de corazón. Y acabo de leer esto en un libro que se llama Estudios sobre la Fe Salvadora, de un pastor que se llama Arthur Pink, que dice: purificar el corazón por la fe consiste en esto. Primero, en la purificación del entendimiento por la iluminación de la luz divina, a fin de limpiarlo del error. O sea, estoy entendiendo bien la Biblia. Segundo, la purificación de la conciencia para limpiarla de la culpa. O sea, Señor, no te debo nada, gracias por eso. Estoy libre de pecado por ti. Tercero, la purificación de la voluntad para limpiarla de la voluntad propia y del egoísmo. O sea, Señor, ya no quiero vivir para mí. Yo quiero hacer lo que tú quieres hacer. Cuarto, y lo hablamos en el estudio de las 10, la purificación de los afectos para limpiarlos del amor a todo cuanto es maligno, o para que nuestro afecto esté en Él y no en nada más. Purificación. ¿Con qué propósito nos purificó? Para presentársela, Efesios 5:27 dice, para presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. O sea, que Cristo lo hace para presentarnos a Él mismo, no como la mujer repugnante y pordiosera, sino como una mujer gloriosa, sin defecto. Por eso lo hace. De ser los peores enemigos, los más deshonrosos, los más ofensivos, llegamos a ser lo más glorioso, solo porque Él lo hizo. Ahora, ¿notaste que tú no haces nada? ¿Sí lo notaste o no? Todo lo hace Él. Pero en Efesios 5 habla que la iglesia hace algo. ¿Qué hace? Efesios 5, ¿cuál era? 23, 24. ¿Quién lo quiere leer? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos. ¿Qué hace la iglesia? Responde a todo eso en sujeción. No es una sujeción de, tengo que hacerlo. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque esa respuesta no es coherente. Si lo haces así creo que no has entendido de dónde te sacó. No has entendido todo lo que hizo por ti. Fíjense el versículo, vamos a sacar el versículo 33, que es un resumen de todo lo que dijo. ¿Qué dice el versículo 33? ¿Hay alguien que lo lea, por favor? Por lo demás, cada uno de nosotros en particular ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Ok, ¿alguien leyó otra palabra aparte de respete en sus Biblias? ¿En otras versiones? ¿Y qué dice ahí? Solo en la parte donde, ¿qué es lo que hace la mujer? ¿La mujer qué? Cada uno que a vosotros de por sí ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer reverencia. Reverencia. Bueno, ahí está la palabra. Respeto, reverencia, dice. La palabra en griego es phobeo, de donde se obtiene la palabra phobos, de donde obtenemos nuestras palabras como fobia. ¿Ok? Dices, ¿qué? ¿Está queriendo decir que la mujer tiene que tener miedo a su marido? No necesariamente, porque esa palabra también se traduce como reverencia. Esa palabra en el Antiguo Testamento podría ser el sinónimo, o es el sinónimo del temor de Dios, que no es un miedo, que le tengas miedo, sino es una reverencia. Cuando obedecemos al Señor, cuando nos sujetamos al Señor, lo hacemos sabiendo quién es Él. Él es, de todo lo que hizo por nosotros. No solo eso, sino cuando Él ascendió, Filipenses dice, yo creo que sí lo recuerdan, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio Dios a Jesús? Señor. O sea, tú eres el que manda. ¡Wow! Asombro. O sea, es una sujeción de reverencia y asombro donde dice, Señor, gracias. Y claro que te va a servir. Y tan imponente Dios y tan majestuoso nuestro Señor Jesucristo que dices, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué no lo haría? Ahora, ya para terminar, Efesios 5, 31 y 32. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero Pablo lo lleva hacia otro rumbo y dice, grande es este misterio porque yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Y ahí es donde la cabeza explota. La iglesia, y me refiero a los cristianos de verdad, no a todos los que viven aquí. Las iglesias locales es una combinación de cristianos y no cristianos. Hay gente que se dice cristiana, que no es cristiana, y eso entonces es una combinación, ¿no? Pero la iglesia a la que está refiriendo aquí es a lo que llamamos iglesia universal, que son todos los que han creído en Cristo de verdad desde que Cristo resucitó hasta hoy. Entonces, todos nosotros somos su esposa. Y estoy seguro que no lo sentimos como debería ser, pero es algo muy, muy grande. Yo en lo personal no me siento cómodo sabiendo que me voy a convertir en una cosa como mujer, siendo varón. Ok. Están todos esos tipos de ideas, ¿no? Uno como varón diría, ¿cómo yo voy a ser su esposa, no? Sí entiendo.
Es algo más grande que eso todavía. Elévalo. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 6. Apocalipsis 19, versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud. Escuchen, una gran multitud. Como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella, fíjense otra vez en el lenguaje de la vestidura, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Vieron que tiene que ver la salvación con... Hay un cambio de afectos que mueve todo y empiezo a obrar de acuerdo a lo que tengo aquí, ¿no? Pero aquí hay una pausa y entonces pasa versículo, capítulo 19, todo el 20 y en el 21 lo retoma. Versículo 21, capítulo 21, versículo 1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Alcanzan a notar aquí la relación? Es como, aquí es el matrimonio ya. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan de esa mujer? Por Dios era. Ya no existe. Ya no existe. Él hizo nuevas todas las cosas. Entonces, ya para concluir, ese es nuestro Señor, es la cabeza, lo cual quiere decir que es nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es la respuesta más correcta y coherente ante tal amor? Díganme, ¿cuál es la respuesta más correcta y coherente ante tal amor? La obediencia y el amor. Ok, un amor correspondiente que se refleja en obediencia. ¿Qué más? No quererse unos a otros. ¿Perdón? No quererse unos a otros. El no quererse unos a otros, ¿a qué se refiere? En este caso es mostrar el amor que tiene la esposa por su esposo. Ah, está. Definitivamente, perfecto, muy bien. Sometimiento, ¿qué clase de sometimiento? O sea, ¿cómo la forma? ¿Quejándose? ¿O gracias, gracias? Sí, sí. ¿Cómo más? Deleitarnos en el Señor. Asombrándonos, deleitándonos, de decir, wow, Señor. Pues el deseo que nace en nuestros corazones de agradar. Sí, sí. No hay coherencia en una obediencia obligatoria, porque entonces creo que no estás entendiendo el punto. Es, claro que sí lo voy a hacer. Pues lo que tú me digas, Señor. ¿No? Sumisión reverente, de acuerdo a lo que habíamos comentado en el versículo 33 de Efesios 5, donde la mujer teme al Señor o a su Señor, pero un temor reverente, donde él lo ve como asombroso, como glorioso, majestuoso, sabiendo de dónde Dios la sacó, y dice, claro, Señor, ¿qué más puedo hacer? Piensa por último en esto.
No todo mundo es la esposa de Cristo, ¿verdad? No todo mundo lo es. Solo unos pocos. Los demás que no son la esposa no tienen un final favorable. No lo tienen. Me estoy refiriendo no a esta iglesia local, sino simplemente a todos los que creen en Cristo. Entonces, quiero preguntarte esto. ¿Cómo llego a ser parte de este cuerpo? O sea, de esa esposa, o sea, de la iglesia. ¿Cómo llego a ser parte de esto? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué otras respuestas podríamos obtener? Debe ser por amor y no por obligación. Sí, muy bien. Ok. Primero, yo llevo un arrepentimiento. Sí, definitivamente, porque imagínense a la mujer, por diosera, llega el esposo y la lava y todo eso, y va de nuevo a revolcarse allá donde estaba. Dices, no, eso no está bien. ¿Hay algo que Jesús no tiene el poder o qué? El arrepentimiento es importante. ¿Qué más? Creo que es el aceptarlo como Señor. O sea, como Señor se refiere a lo que antes era un Señor. O sea, Sí, el amo, el que manda. Sí, exacto. Eso tiene que ver con lo que dijo Kenia. El entregarle mi vida quiere decir, lo hemos desvirtuado mucho los cristianos, pero entregar la vida, ¿qué connotaciones o qué implicaciones tiene? Ya no hago mi voluntad, sino la de Dios. Ahí está. Esa es la implicación primordial. Ya no es lo que yo quiero hacer, tú mandas. Lo que tú quieras que yo haga, lo voy a hacer. Y de hecho lo voy a hacer gustoso. Bien. ¿Estamos en Apocalipsis todavía? Vamos al capítulo 7. Vamos a ser más específicos todavía. Apocalipsis 7. Vamos al versículo 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos y lenguas, que estaba delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Quiénes son estos? La iglesia. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, oye, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? O sea, Juan quiere que entendamos quiénes son y cómo es que llegaron ahí. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir esto? Es la fe en que ese sacrificio bastó para limpiar todo de mí. Y ahora estoy blanco, sin mancha. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo limpio? ¿Cómo? Es algo que no es físico, ¿verdad? ¿Cómo limpio mis pecados? ¿Cómo llego? ¿Cómo le doy mi vestidura toda sucia y manchada a Cristo para que la lave en su sangre? Vamos a Apocalipsis 22, por favor. Así termina, por cierto. Toda la revelación de Dios así termina. Apocalipsis 22, versículo 17. ¿Qué dice? Sí. Dice, el espíritu y la novia no dejan de decir, ven. Y todo el que oiga diga, ven. Y que todo el que tenga sed venga. Todo el que lo desee, que tome gratis el agua de la vida. ¿Cuál es la exhortación aquí? ¿Ven?
Solo ven. No tienes que hacer nada, solo ven y lava tus pecados en la sangre de Cristo. Es lo único que tienes que hacer. Solo ven. Dice el esposo, Cristo, ven. Y la esposa, la iglesia completa dice, ven. Y todo el que quiera venga. Es gratis. Es gratis. Venga y lave sus ropas, sus pecados en la sangre de Cristo. Si no has venido a Cristo, ven, es gratis. Y quiero decirte algo, es el único medio por el cual vas a poder hacerlo. No hay otro. Dios no envió a nada más que a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Nada. Fuera de Él no hay salvación. Vamos a orar. Padre, pongo en tus manos este mensaje para que tú lo apliques en los corazones de los que oyeron, Señor, de los que oímos. Te pido que nos hagas entender más la grandeza de esto, Señor. Y solamente en nuestros corazones está el gracias, Señor, porque de ninguna manera podríamos ni imaginar esto, Señor. Estábamos tan perdidos en nuestros pecados que de hecho ni siquiera queríamos venir a ti. Pero tú nos amaste, Señor. Te damos las gracias por eso. Señor, te ruego por las personas que aún no han entregado su vida, que están escuchando, que tengas misericordia de ellos, Señor, y que los traigas, los arrastres a tus pies, a que laven sus pecados en tu sangre, Señor, y que ellos entreguen sus vidas a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén.